Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 17 al versículo 22. El tema que vamos a tratar en esta tarde es maestros falsos, maestros inútiles. Es el tema que vamos a tratar en esta tarde y que termina el párrafo o que termina el capítulo 2 donde el apóstol Pedro se extendió para hablar sobre los falsos maestros. Nos habla desde la experiencia de Israel en el Antiguo Testamento, nos da bastantes ejemplos con falsos maestros, y ya del verso 17 al verso 22, Pedro remata, concluye con la última advertencia sobre ellos. No deja de ser fuerte y firme con lo que Pedro está escribiendo. Y bueno, el tema es maestros falsos, maestros inútiles. Vamos a ver por qué la razón de este tema. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 17 al 22, hacemos la lectura alternada. El verso 17 dice: maestros falsos, maestros inútiles. Hay dos cosas que podemos aprender de este párrafo, de esta parte de las escrituras que hemos leído. Una es respecto al carácter de estos falsos maestros, su obra, lo que ellos son y lo que ellos hacen. Y dos, las consecuencias sobre aquellos a quienes están enseñando o a quienes están dirigiendo con estas falsas enseñanzas. En el verso 17, el apóstol Pedro comienza con un contraste y va a hablar de lo inútiles, de lo estériles que son estos maestros falsos. Los compara con dos imágenes. Verso 17 son fuentes sin agua y nubes impulsadas por la tormenta. Fuentes sin agua es la primera imagen que el apóstol Pedro utiliza para hablar de lo inútil que son estos falsos maestros. Tomemos en cuenta las circunstancias, el contexto en el que está escribiendo el apóstol Pedro. Una sociedad que no tiene los recursos que nosotros tenemos, no tenía a su disposición la tecnología que nosotros tenemos, una sociedad que dependía de muchas veces de el traslado a pie para llegar a algunos lugares. No todos podían viajar en caballo o en algún tipo de carros de ese tiempo. La mayoría hacía sus viajes a pie, y solamente quiero que usted piense lo que implica caminar largas distancias, donde no hay una tienda a la esquina, donde no hay una tienda de convivencia, ¿cómo le llaman? Conveniencia o algo así, no sé, una tienda de estas. No hay un lugar donde puedan inmediatamente satisfacer su sed. Piense usted en lo deseoso que tiene, el deseo que tiene un caminante de llegar a un lugar donde pueda satisfacer su sed. Piensa que tú eres ese caminante. Encuentras por ese camino en el que vas a una persona y esta te dice: más adelante hay un pozo. Ahí puedes echarte agua en la cara, quitarte ese calor que tienes en el cuerpo y saciar tu sed. Llegas a ese pozo y lo encuentras completamente seco, vacío. Imagínate la frustración.
Quizá para nosotros sea un poco difícil imaginar esto porque estamos acostumbrados a otro tipo de vida, vivimos una vida demasiado cómoda donde las necesidades que tenemos solemos satisfacerlas demasiado pronto, demasiado rápido. Richard Pratt cuenta que en una ocasión fue invitado por uno de sus amigos a hacer una caminata en un desierto y su amigo le dijo, llévate llévate agua porque el camino va a ser largo. Y dice él que se sintió demasiado animado y dijo, no creo que necesite y no creo que me dé sed en el camino. Cuando avanzaron algunos kilómetros, comenzó a sentir sed y dice, su amigo le iba preguntando, ¿seguro que no tiene sed? Y escribe Richard Pratt, le decía un poco avergonzado, no, aún aguanto, pero por dentro, decía él, estaba muriéndome de sed. En un lugar se sentaron un rato, su amigo sacó su recipiente de agua y comenzó a tomar el agua mientras él observaba cómo el amigo satisfacía su sed y él no podía hacerlo. Claro, este amigo no era cruel y compartió su agua. Pero a donde quiero ir es que usted entienda la frustración que muchas veces podemos vivir cuando se nos promete algo y cuando llegamos a aquel lugar o cuando tenemos aquello que se nos prometió no satisface nuestra necesidad. Con esta imagen es que compara el apóstol Pedro a los falsos maestros. Los falsos maestros son tienen mucha palabrería, hablan mucho, prometen mucho, pero cuando tú tomas la enseñanza que ellos te han dado, quedas completamente frustrado e insatisfecho, como cuando llegas a un pozo que tú esperas que tenga agua y lo encuentras completamente seco. La siguiente comparación es nubes impulsadas por la tormenta. La idea de estas nubes impulsadas por la tormenta no sé si usted ha visto en algunas ocasiones cuando el cielo se pone negro, pero no de esas nubes de lluvia, sino más bien es una especie de bruma, de niebla, que es muy densa, lo que llamamos nubes de frío, por ejemplo. No sé si ustedes las identifican, que pueden ser muy densas, pero usted sabe que no va a caer ni una sola gota de esas nubes. Son muy densas, parecen demasiado amenazantes, pero no va a caer ni una sola gota de ellas, impulsadas por el viento. Son llevadas por el viento. Quizá la referencia sea que estos falsos maestros son llevados por todo tipo de falsas doctrinas. Alguna vez enseñan una cosa, alguna vez enseñan otra cosa, parecen muy poderosos, parecen muy fuertes, parecen muy capaces, pero no cae ni una sola gota de sus vidas. En esas dos imágenes, lo que intenta el apóstol Pedro es arraigar en la mente de sus oyentes, sembrar en la mente de sus oyentes que detrás de esa apariencia de poder que tenían esos falsos maestros, recuerde, estos falsos maestros eran capaces de maldecir a las potestades. Un equivalente actual sería con los famosos te reprendo Satanás, te ato Satanás, se ven muy poderosos, parecen tener mucha fuerza, mucho poder, pero no hay nada en sus vidas que realmente traiga satisfacción a las necesidades de quienes les escuchan. Fuentes sin agua, nubes impulsadas por la tormenta. El capítulo 2 habla de toda la palabrería de estos falsos maestros. Estos maldicen a las potestades, estos dicen tener autoridad sobre ángeles, dicen tener autoridad sobre demonios, sobre ángeles. Presumen de una autoridad en todo lo visible y lo invisible, son presuntuosos, son arrogantes, son orgullosos, prometen demasiado, pero detrás de ellos no hay absolutamente nada que realmente pueda satisfacer el alma de las personas. Los falsos maestros son demasiado arrogantes, por eso la intención del apóstol Pedro al sembrar estas imágenes
Y creo que esto debe llevar a la iglesia y llevó a la iglesia a ver detrás de esa apariencia de poder de estos falsos maestros. Mire, no cabe duda que en la actualidad siguen habiendo personas que son engañadas por lo externo de los falsos maestros. Es que cuando oró, cuando reprendió, estos falsos maestros a veces suelen hasta ser gritones, porque piensan que mientras más gritan, más autoridad hay. ¿Recuerda usted, por ejemplo, en el libro de los Reyes, cuando Elías les dice a los falsos profetas de Baal, les pone este reto, les dice, bien, vamos a ver quién es Dios, si Baal o Yahvé, el Señor del pacto? Y Elías les dice, ustedes primero invoquen a sus dioses, porque pues seguramente ellos van a responder. La Biblia nos registra la historia de estos hombres que cayeron en un éxtasis, gritaban, entraron en un éxtasis, se volvieron locos, no estaban en sí mismos, cayeron en la pérdida del control, saltaban, danzaban, gritaban, se tiraban. Y Elías les decía, griten más fuerte. Quizá Baal está descansando. O quizá Baal, dice el hebreo literalmente, quizá Baal está haciendo sus necesidades, por eso no puede responderles. Elías se burlaba de ellos. Cuando llega el turno de Elías, la Biblia dice que el registro bíblico es que él restaura el altar, pone el sacrificio, hace el sacrificio al Señor, y sin ningún tipo de éxtasis el Señor responde a la oración del profeta Elías. ¿Quién es el Señor? ¿Baal o Yahvé? Ahora, la imagen es clara para nosotros. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés bajaba del monte? Cuando fue llevado por el Señor 40 días en el monte y desciende, en el camino se encuentra con Josué, su siervo, y cuando se van acercando al campamento, escuchan una gritería, el pueblo está en éxtasis, y Josué, quizá nervioso, le dice a Moisés, creo que el campamento está siendo invadido, los ejércitos enemigos han invadido al campamento, pero Moisés, un poco más experimentado en esto, le dice Josué, eso no es grito de guerra, eso es un éxtasis religioso. El pueblo de Israel estaba adorando de una manera pagana al Dios del pacto, en medio de gritos, de éxtasis, de lo que hoy equivocadamente llamarían un mover del Espíritu Santo. De lo que hoy equivocadamente... Ahora, observe usted como muchas personas que dicen tener experiencias sobrenaturales, sus vidas siguen iguales, porque ese tipo de enseñanza no es capaz de liberar ni a los que la están predicando. Lo que nosotros estamos viviendo, como hemos estado hablando de la carta de Pedro, no es algo nuevo para la iglesia. La iglesia siempre ha tenido que luchar con desviaciones doctrinales en muchos aspectos. La iglesia del primer siglo, la iglesia en la que escribe el apóstol Pedro, no estaba ausente de este tipo de desviaciones. Pablo a los Corintios en el capítulo 12 les dice acerca de los dones espirituales, no quiero que sean ignorantes, porque cuando ustedes eran gentiles, eran arrastrados por los dioses, arrastrados por el éxtasis, es decir, la adoración pagana siempre va a tener una característica, es irracional, es irracional. Es emocional, es incontrolable, no hay dominio propio en la adoración pagana. Y de esto es lo que está hablando también el apóstol Pedro. De este tipo de falsos maestros que arrogantemente, el verso 18 dice, vocean palabras. Y la palabra vocear ya nos da una idea de cómo es este tipo de maestros. La palabra vocear implica gritar. Vocean palabras. Este tipo de maestros de los que está hablando el apóstol Pedro suelen ser gritones, como los evangelistas modernos,
esa gritería, ese grito de que presume tener autoridad, alardean de una autoridad que no poseen. Y observe usted, pareciera que esto de los gritos es algo actual. No, Pedro ya estaba batallando con estos falsos maestros. Vocean palabras vanas. Es decir, verso 18, porque voceando palabras arrogantes y necias seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que hasta hace poco iban escapando de los que viven en error. Yo quiero que observe usted lo inútil del trabajo de estos falsos maestros. En primer lugar, todo lo que ellos hacen solamente es externo, tienen una apariencia externa de mucha autoridad, presumen mucho, son arrogantes, son presuntuosos, pero en esencia no tienen nada que pueda edificar a la iglesia. No tienen nada que pueda ser útil para la iglesia. Son muy amenazantes, son muy presuntuosos. Muchas personas hoy en nuestros días han caído en esta clase de engaños. Por ejemplo, personas que piensan que si el evangelista fulano de tal ora por ellos, seguramente sus problemas se van a acabar. Si el evangelista fulano de tal viene a nuestra ciudad y predica el evangelio, seguramente va a haber un avivamiento en nuestra ciudad. Alardean, presumen, pero son fuentes sin agua, nubes arrastradas por el viento. Recuerde que esto se estaba dando dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Si esto se estuviera dando fuera de la iglesia, el apóstol Pedro no estaría escribiendo esta carta. ¿Por qué? ¿Por qué le iba a estar preocupando lo que se estaba dando en el mundo pagano? Pero se estaba dando dentro de la iglesia, y esa es la preocupación que lleva al apóstol Pedro a escribir estas cosas, y de lo cual en el capítulo 1 él dice: veré la manera de que ustedes no olviden estas cosas, que las tengan presentes. Esto nos lleva a la idea, hermanos, de que la lucha en contra de los falsos maestros será constante para la iglesia. No hay ningún momento en el que como creyentes podamos decir: no estamos luchando contra falsos maestros. Por eso la necesidad de mantener presentes, vivas, las enseñanzas de los apóstoles. Así que ellos son inútiles, son arrogantes, son inútiles. Su mensaje es inútil. En el verso 18, ellos vocean palabras arrogantes, necias. Ahora observe usted por qué el mensaje de ellos es inútil. Dice en el verso 18, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que hasta hace poco iban escapando de los que viven en error. Observe, en el verso 19 les dice, les prometen libertad. ¿De qué les prometen libertad? Paradójicamente o irónicamente, estos falsos maestros estaban prometiendo libertad de las pasiones sensuales. Ellos tenían poder sobre los demonios, ataban a los demonios, reprendían a los demonios. Estoy seguro que ellos reprendían al demonio de la lujuria, reprendían al demonio del adulterio, ataban al demonio de la sensualidad. Ellos hacían eso. Entonces, piense usted en esto. Esas oraciones de poder que ellos hacían, le decían a esta gente que esas oraciones de ellos los iban a liberar de la esclavitud de los demonios en los que estaban, o que los tenían aprisionados. Pero observe usted lo que dice el verso 19, les prometen libertad, pero el verso 18 dice que con sus mismas palabras seducen a las pasiones sensuales. Observe esto, ellos hablan de libertad, pero su propio mensaje lleva a la sensualidad. ¿Está usted viendo la ironía, la contradicción de esto? Estos maestros entonces estaban prometiendo libertad, ellos hablaban de liberar del pecado a aquellas personas que los seguían, pero su mismo mensaje tenía un efecto contrario a lo que ellos estaban diciendo. Hablaban de libertad, pero su mensaje producía sensualidad. ¿Puede ser posible esto? Pues sí. La Escritura nos enseña que sí. Prometen libertad, pero seducen
con las pasiones sensuales de la carne, a los que hasta hace poco iban escapando de los que viven en error. Yo quiero que usted observe cómo el apóstol Pedro está hablando de un tipo de personas en particular, a los que hasta hace poco iban escapando de los que viven en el error. ¿Quiénes son las personas favoritas de los falsos maestros? Los nuevos, los recién convertidos. Ahora, no solamente los nuevos, sino la gente que, a pesar de tener mucho tiempo en el Evangelio, tiene poco tiempo o más bien tiene poco conocimiento o poco cimiento en la fe cristiana. Ya sea nuevos porque tienen poco tiempo de conocer el Evangelio, o nuevos porque, a pesar del tiempo que llevan de conocer el Evangelio, su fe no ha madurado. Estos son el grupo predilecto de estos falsos maestros. Son el grupo favorito de estos falsos maestros. Estos falsos maestros saben identificar a los que tienen poco tiempo, a los que son neófitos en el Evangelio, recién convertidos, no recién plantados, recién sembrados, personas que no han madurado o que no han desarrollado su fe. Este tipo de personas son los predilectos de estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque al ser nuevos no tienen una manera de verificar que la enseñanza que están oyendo sea correcta, y no tienen una manera de defenderse en contra de las falsas enseñanzas. Al ser jóvenes en la fe, al ser niños en la fe, son demasiado simples. Mire, creo que hay una buena analogía con los pequeños, hablando de la edad de nuestros hijos. Un niño, un pequeño, es mucho más susceptible al engaño que un adulto o que un joven adulto. Las personas maliciosas van a buscar a aquellos que identifican como débiles, ya sea físicamente, intelectualmente o en el aspecto de la iglesia, aquellos que son débiles espiritualmente, aquellos que no están bien cimentados, que no están bien formados en la fe, van a ser el plato predilecto de estos maestros falsos, maestros inútiles. Los identifican y los seducen con las pasiones sensuales. Es decir, el mensaje de estos falsos maestros tiene un poder seductor. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice que estos falsos maestros, o que se amontonarán muchos teniendo comezón de oír. Estos falsos maestros despiertan el interés en los jóvenes creyentes. Aquí hablo de jóvenes creyentes como aquellos que no han madurado en su fe. Despiertan su interés. Porque estos maestros tuvieron una revelación, porque fueron al infierno, porque fueron al cielo, porque Jesús se les presentó, porque estaban durmiendo y el Señor les habló, y comienzan a seducir el oído de aquellos que no están bien cimentados en la palabra de Dios, que no están firmes en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta de la importancia de la congregación? No nos congregamos por congregarnos, nos congregamos para madurar nuestra fe, para aprender de la palabra de Dios. Es decir, no nos congregamos porque solamente es domingo y tenemos que congregarnos. Nos congregamos con el propósito de ser edificados en la palabra de Dios, para que, siendo edificados, como escribe el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, Efesios, si usted tiene su Biblia abierta, busque Efesios capítulo 2, perdón. Mire lo que dice en el verso 2, Efesios 2:2. Y luego, 2:2, y luego nos vamos al capítulo 4. ¿Alguien lo tiene, por favor?
El apóstol Pablo está hablando de las personas que en su estado de no creyentes son llevados por el pensamiento del mundo, que a su vez está influenciado por Satanás mismo. Ahora, observe lo que dice en Efesios capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gracias. ¿Cómo son los recién convertidos? Hablando metafóricamente. Como niños. ¿Y cómo son los niños? Fluctuantes. ¿Qué significa fluctuar? Indeciso, ¿sí? Que cambia. Indecisos, sí, dicen una cosa, dicen otra. No tienen forma. A veces hablamos de la fluctuación del dólar, ¿no? O la fluctuación del peso. ¿Qué significa eso? Que sube y baja, no tiene estabilidad. No tiene estabilidad. ¿Cómo son los recién convertidos? Inestables. Ahora, ese es un proceso natural. Por eso es que la iglesia cumple con un propósito: hacer que los recién convertidos lleguen a estar, dice el verso 15, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pero mientras estamos en ese proceso de crecimiento, estamos en una etapa de infantil donde somos fluctuantes, donde podemos ser zarandeados. Mire las metáforas que está utilizando el apóstol Pablo. Los recién convertidos son fluctuantes y muchas veces también pueden ser zarandeados, sacudidos, llevados a la deriva por todo viento de doctrinas. Los falsos maestros tienen una capacidad de identificar a aquellos que tienen estas características. Saben que son fácilmente influenciables, que van a dejarse influenciar fácilmente por ellos, que esa doctrina no tiene manera de corroborar que sea la correcta, así que se van a dejar llevar por esa falsa enseñanza. Regresamos a la segunda de Pedro, capítulo 2, verso 18. Entonces, estos que apenas iban escapando, son presa de la falsa enseñanza de estos maestros que utilizan la artimaña, que utilizan la seducción, que tienen un plan para atraer la atención de aquellos que se están apenas afirmando en la fe y los vuelven a las pasiones de la carne de las cuales estaban escapando. Observe dos cosas. La característica del recién convertido es que está aprendiendo a luchar en contra del pecado. Está aprendiendo a dejar su antigua manera de vivir. Está aprendiendo a resistir la tentación, a resistir al pecado. Y de repente se encuentra con un falso maestro que le promete un camino mucho más fácil. Dame este donativo y el Señor te va a liberar. Va a romper tus cadenas. Oro por ti y el Señor te va a dar una nueva y fresca unción. Haz esta oración. O yo voy a atar y reprender los demonios y vas a ver cómo tu vida va a crecer. Estos jóvenes creyentes estaban aprendiendo. Y aquí quiero que usted pueda entender algo. La vida cristiana es un aprender a dejar la vida pasada y a vivir la novedad de vida o la nueva vida. Por eso hemos estado hablando de la permanencia, de la consistencia en la vida cristiana. La vida cristiana no es un asunto de declaraciones mágicas, de secretos místicos. La vida cristiana es una vida de fe, como lo cantábamos en uno de nuestros himnos. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Es la fe, la confianza de que las palabras del Señor son un amén, de que son fieles, lo que nos lleva a resistir la tentación.
Fue la fe de Jesús lo que le llevó a resistir la tentación de Satanás cuando le dijo: convierte estas piedras en pan, lánzate del pináculo del templo, adórame. Fue la fe lo que le llevó a resistir la tentación al Señor Jesucristo, porque la promesa que el Padre le había hecho superaba a todas las promesas que Satanás le estaba haciendo en ese momento. La fe no es cuestión, hermanos, de cosas místicas. La fe está sustentada en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, por la fe muchos se sostuvieron como viendo al invisible. Por la fe Moisés renunció a las riquezas de Egipto, antes decidió sufrir el oprobio del pueblo, sabiendo que había un galardón por delante. Lo único que puede sostener al verdadero creyente en medio de la tentación es la confianza en que todo lo que dice la Escritura es un amén en Cristo. No hay otra manera de vencer la tentación. Desconfíe de toda doctrina que le dice que en 3 pasos usted puede llevar una vida victoriosa. Desconfíe de toda doctrina que le diga que hay un secreto para una vida espiritual victoriosa, porque la vida cristiana es una constante dependencia de la palabra de Dios paso a paso, hasta que aprendemos a despojarnos por completo del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. No hay atajos, no hay caminos. En una ocasión estaba predicando en una iglesia en otra parte, y cuando estaba platicando con los hermanos que nos recibieron, una familia me preguntaba que si yo había escuchado acerca de una doctrina que habla de 7 pasos para crecer en la vida cristiana, y que en esa enseñanza les enseñan 7 pasos para que pases de ser una persona inmadura a ser una persona espiritual en 7 semanas. ¿Y sabe qué me decían? Que a muchos de su iglesia, o a algunos de su iglesia, ya los habían sacado por esa enseñanza. Es decir, habían sido arrastrados por el error. Hermanos, no podemos menospreciar las exhortaciones del apóstol Pedro. No podemos decir, bueno, gracias a Dios que en nuestra ciudad no pasan esas cosas. Tenemos claro que la lucha de la iglesia es constante. Les prometen libertad, dice el verso 19, y ellos mismos son esclavos de corrupción. Y luego el apóstol Pedro remata con esta grave o con esta fuerte afirmación sobre ellos: porque de quien uno es vencido, de éste queda hecho esclavo. Recuerde que el mismo apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el verso 10, el apóstol Pedro sentencia a esos maestros con esta palabra: mayormente a los que van detrás de la carne en concupiscencias de contaminación y desprecian la autoridad, atrevidos, arrogantes, que no tiemblan al hablar mal de las potestades superiores. Como Balaam son ávaros, como los antediluvianos son lujuriosos. Y el apóstol Pedro dice: estos arrogantes prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la avaricia, de la sensualidad, de la corrupción. Ellos son esclavos, porque el que es vencido de cualquier pecado, de ese es hecho esclavo. Observe usted que el apóstol Pedro está siendo contundente con sus palabras. Lo que muchos podían llamar la bendición de Dios, que Dios estaba bendiciendo sus ministerios, que Dios estaba prosperando sus ministerios, que por eso estaban llenos de riqueza. El apóstol Pedro les dice: eso no es una bendición de Dios, eso es esclavitud de su corrupción, de su avaricia. Recuerde usted que Pedro señala a estos falsos maestros como aquellos que con esas vanas palabras buscan sacar provecho de aquellos a los que les están supuestamente enseñando. Se enriquecen usando el evangelio. Hace varios años atrás
Estaba con un grupo de pastores que estaban organizando una campaña, una cruzada, y estaban pensando en qué predicador, en qué evangelista iban a traer para comenzar a hacer la promoción. Y uno de los pastores asistentes nos dio a varios de los que estábamos ahí un video para que viéramos a un predicador y, bueno, si querían todos, fuera la persona invitada. Cuando observé el video, cuando vi el video, conté el tiempo y cerca de 25 a 30 minutos, este evangelista se pasó hablando de que su carro ya echaba humo, de que si alguien tenía un carro que le regalara porque él tenía que ir a otros lugares a predicar el evangelio, así que si el Señor te ha dado 2 carros, el Señor quiere que bendigas al siervo de Dios con un carro, y más de 25 minutos hablando sobre eso. Lo demás no crea que fue una exposición del evangelio, el resto del tiempo que habló. Pero mientras él estaba diciendo eso, ¿sabe qué me llamó la atención? De que muchas de las personas que estaban ahí estaban, amén, gloria a Dios, aleluya, amén ¿a qué? Cuando lo único que se expresaba era la arrogancia y la avaricia de ese hombre que se llamaba evangelista o pastor. ¿Amén a qué? Y no le estoy hablando de algo que sucede en otras partes del mundo, algo que sucede en nuestro país y que sucede en nuestra ciudad. No son cosas, hermanos, que, bueno, sucedían en la iglesia que pastoreaba el apóstol Pedro. No son cosas que generación a generación, como veíamos ayer cuando escuchábamos en las biografías de los reformadores, y como recordábamos, Martín Lutero luchó contra la avaricia del papado de la iglesia de Roma, contra el yugo esclavizador de Roma, como hoy nosotros como protestantes debemos seguir luchando en contra, ya no de la avaricia solamente de la iglesia católica, sino de la avaricia de muchas iglesias que se llaman a sí mismas cristianas, pero lo único que hacen es enriquecerse a sí mismas usando impíamente el evangelio de Dios, pervierten la gracia de Dios para sacar provecho para sí mismos. Como el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, no es que exista otro evangelio, sino que el evangelio de la gracia ha sido pervertido por estos falsos maestros, esclavos de concupiscencias, esclavos de deseos, esclavos de avaricia, pero le prometen libertad a los que los siguen. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de sus propias corrupciones. El verso 21 ahora habla del efecto que tiene este tipo de enseñanza sobre aquellos que estaban apenas escapando del error. Verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y aquí tenemos una seria advertencia del apóstol Pedro. Lo esencial para el cristiano no es estar en la iglesia, sino en qué tipo de iglesia estás. Nosotros como cristianos no podemos decir, gracias a Dios, algún familiar está yendo a la iglesia, porque si en la iglesia en la que está asistiendo no le enseñan la verdad, mejor le hubiera sido nunca haber escuchado ni siquiera alguna pequeña parte del evangelio. Hace unos domingos atrás, varios domingos atrás, decía en la congregación en San Pablo, no recuerdo el tema, pero les decía a los hermanos y les decía a quienes estaban, algunos de ustedes están aquí sin tener verdadera fe en la palabra de Dios ni en el evangelio. Y quiero decirles algo, quiero advertirles que el hecho de estar aquí los pone bajo condenación de parte de Dios, porque mejor les fuera no venir aquí que, conociendo la verdad, no querer seguirla. Que escuchando la verdad y entiéndame, cuando digo que están escuchando la verdad, no estoy tratando de ser presuntuoso porque yo no tengo la verdad, sino que la verdad está en la palabra de Dios. La Escritura habla de 2 maneras de conocer la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Él es la verdad.
Y el Salmo 119, verso 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. Solamente dos definiciones de la verdad tenemos en las Escrituras. Cristo es la verdad y su palabra es la verdad. El Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No es suficiente con predicar si no estamos predicando la suma de su palabra. Recuerda que ayer decíamos que los católicos hacen eso precisamente, sacan una parte de las Escrituras, predican solamente una parte. El salmista dijo, y lo reiteramos porque es verdad, porque está en las Escrituras, la suma de tu palabra, la totalidad de tu palabra, de Génesis a Apocalipsis, la suma de tu palabra es verdad. Satanás tomó un versículo de las Escrituras y distorsionó la verdad de Dios. Y ese ejemplo lo ha seguido la Iglesia Católica sacando textos fuera de contexto, pero también lo ha seguido mucha del cuerpo evangélico que solamente predican partes de las Escrituras, olvidándose del todo el resto de las Escrituras. Así que nosotros, la advertencia de Pedro es seria. Dice el verso 21, porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento. Mejor hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Cuando Pedro está diciendo de haber conocido el camino de justicia, eso implica que ellos ya tenían un conocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas. Sabían. Quizá un conocimiento mínimo, pero lo tenían. Sabían cuál era la voluntad de Dios para ellos. Sin embargo, abandonaron el camino de la justicia. Se volvieron atrás del santo mandamiento y siguieron fábulas de hombres. Vanidades de hombres. Y aquí está la advertencia. El verso 22 dice, pero les ha acontecido lo de aquel refrán tan cierto. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. El trágico efecto de una falsa enseñanza para aquellos que estaban escapando del error tiene que ver con su vida moral. Estaban escapando de corrupción, estaban escapando de pecados, de la carne, de la avaricia, de la lujuria, del adulterio y siguieron falsas enseñanzas y no solamente abandonar el camino recto implica que comienzan a repetir los mismos pecados de los cuales el Señor ya los había rescatado, ya los había sacado. Y Pedro dice, en ellos se cumple ese refrán, el perro vuelve a su vómito. ¿Sabe usted a qué se refiere, verdad? ¿Sabe usted a qué se refiere? ¿Ha visto usted qué hace un perro cuando vomita lo que ingirió? Quizá usted diga, qué repugnante. Pues así de repugnante es una vida que, habiendo sido rescatada del pecado, vuelve a la misma situación. Así de repugnante. Por eso esta imagen tan fuerte que está utilizando el apóstol Pedro, para que quedara grabada en la mente de aquellos creyentes lo repugnante de una falsa enseñanza. Con la falsa enseñanza no se juega. No podemos decir gracias a Dios que están predicando el evangelio, aunque un poco torcido, pero gracias a Dios que lo están haciendo. No, si no están predicando la verdad, no están haciendo ningún bien al evangelio. En el libro del profeta Jeremías, cuando el Señor reprocha y cuando habla de los falsos maestros, dice el texto que los falsos maestros hablen vanidades, dice, pero mis siervos que se dediquen a hablar mi verdad. Cualquiera que se llama siervo de Jesucristo cae bajo una obligación, hablar la verdad de la palabra de Dios. Cualquiera que se llame siervo de Jesucristo tiene la obligación de hablar la verdad revelada en las Escrituras. El fruto de la enseñanza será evidente en el estilo de vida de aquellos que siguen esa enseñanza. Hermanos,
Las fuertes palabras del apóstol Pedro no dejan de ser importantes en nuestros días. Si Pedro escribe quizá con esta dureza, con esta, si usted quiere, incluso hasta con falta de estilo, porque puede ser quizá un hombre demasiado coloquial para su tiempo. La intención de Pedro, hermanos, no es tanto ofender, sino guiar, enseñar, ser claro, ser fuerte, ser determinante, porque se trataba de la pureza de la iglesia que había sido comprada con la sangre de Jesucristo. Por eso para nosotros esta enseñanza debe tener la misma importancia. Recuerde usted, estos falsos maestros, aunque presuman de una autoridad, de un poder, simplemente son inútiles. Nunca lograrán cambiar la vida, porque el único que puede cambiar la vida es el Señor por medio de su palabra. No hay otro medio. No hay otra manera de que la iglesia cambie y sea transformada. Este mensaje tiene que hacernos reflexionar sobre la doctrina que nosotros estamos oyendo, sobre lo que incluso oímos en la semana. ¿Qué escuchamos en el radio? ¿Qué vemos en la internet? ¿Qué tipo de predicadores vemos? Todo esto nos debe hacer reflexionar sobre la importancia de la palabra de Dios. No sé si usted tenga alguna pregunta, si quiere hacer algún comentario. Si no tiene ninguna pregunta o comentario, terminamos con el estudio. ¿Está todo claro? Adelante, Andrea. Entiendo que si una persona no habla la verdad, entonces está hablando una mentira. Sí. Como el título dice, maestros ¿Falsos? falsos, maestros inútiles, va más allá de ser inútiles, sino que además retroceden. Así es. Una vida mucho peor, mucho peor. Corrupta. Sí. Y vino a mi mente el pasaje, es en Marcos 9, 38 al 41. Dice Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. Y Jesús contesta, no se lo impidan. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. Creo que este pasaje ha sido mal entendido porque muchas veces se usa este pasaje como referencia a, bueno, si está haciendo un milagro en el nombre de Jesús es correcto. Si está echando fuera demonios, si calla a Satanás, si expulsa a la vanidad en el nombre de Jesús, entonces puede hablar porque dice Jesús después, les asegura, el que no está contra nosotros es a favor de nosotros. Nadie que hace un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. Como que esa ha sido la defensa, pero en realidad no es así. Así es, el contexto es completamente diferente. En primer lugar, la situación se da en el ministerio físico terrenal de Jesucristo, en la introducción del reino, como lo hemos estado aprendiendo cuando Jesús viene a revelar el reino. Eso implicaba primero una manifestación sobrenatural de Satanás que en la etapa del reino que estamos viviendo ya no se manifiesta porque el rey ya ha introducido y ya ha establecido su reino. En segundo lugar, la referencia a ninguno que expulsa demonios en mi nombre implica una sujeción al nombre por el cual se están echando demonios. O sea, la idea o la enseñanza de Jesús es, si Él lo está haciendo en mi nombre, es porque está bajo mi autoridad, es decir, su voluntad está rendida a mi autoridad. Esto es completamente diferente a los falsos maestros que, como en otra ocasión, el Señor Jesucristo dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero no hicieron mi voluntad. Así que aquí tenemos dos casos. Este hombre no era discípulo de Jesucristo, pero había creído en Jesucristo. Su vida estaba sometida a Jesucristo, aunque no era del grupo de los discípulos, pero su vida estaba rendida a Jesucristo. Por otro lado, hay quienes usan el nombre de Jesús, pero su vida nunca ha sido rendida al Señor. Estos son falsos, son impostores, son impíos dentro de la iglesia. Vamos a hacer una